de decidido y definido. ¿Qué es estar? O sea, para poder nosotros estar firmes y asegurarnos que no vamos a volver atrás, tenemos que estar decididos y definidos. ¡Aleluya! ¿Qué es eso, verdad? Bueno, muchos de nosotros entendemos lo que es estar decidido, pero a veces definido, eso a veces ni siquiera lo consideramos. Pero creo yo que debemos estar bien decididos y bien definidos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios. En su capítulo 10. ¡Aleluya! Quisiera que leyéramos hasta el 13, aunque la base que he tomado, ¿verdad?, para el versículo base es el verso 12. Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y no comieron como algunos de ellos Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. y no comieron como algunos de ellos y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines del siglo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente por la tentación la salida para que podáis soportar y disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Todos, dice la Escritura, cruzaron el Mar Rojo. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos ellos miraron los milagros portentosos que Dios hizo antes de salir de la tierra y a través de todo aquel desierto. Pero sin embargo, no todos ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Por diferentes razones. Se quejaban de la inclemencia del desierto, aunque nunca les faltó la bebida, la comida siempre hubo, ¿verdad? Nadie se murió de hambre, nadie se murió de sed, nadie tuvo que ir a hacer gastos extras, ni siquiera sacrificar una de sus ovejas para comer. Aun sin embargo, ¿verdad?, muchos de ellos murmuraron por diferentes razones, y aquellos fueron los que no pudieron entrar a la tierra prometida. Y dice la Escritura que esto quedó escrito como ejemplo a nosotros, que nos tocó vivir estos últimos tiempos. Nos quedó escrito ahí como ejemplo para que nosotros no cometamos sus errores que ellos cometieron. Amén.
Si me explico, ¿verdad? Estamos bien conscientes. Recuerden, decididos, pero también definidos. Hay gente, hermanos, que se ha decidido y la tiene bien, vamos a decir, bien decidida su trayectoria, pero a veces no están definidos. Y es una tristeza, ¿verdad? Que por un momento uno manifieste aquella valentía, aquella disposición por hacerlo, pero luego de repente se nos acaba la gasolina, porque no está uno bien definido. Vamos a lo que según el diccionario, en la palabra decidido, nos describe. El diccionario dice: alguien que se comporta con decisión, alguien que tiene firmeza y valentía para realizar algo, dispuesto, resuelto, determinado a romper con todo lo que estorbe. Gloria a Dios. Dispuestos. Y yo sé que, hermano, hay gente aquí que está tan dispuesta, pero, y que lo dice, ¿verdad? Yo no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar al Señor por nada, venga lo que venga. Pero hay veces que decimos las cosas así al aventón, ¿verdad? Como dijo Pedro: si todos te niegan, yo no te voy a negar, aunque me cueste la vida, dispuesto estoy a darlo por ti. Muy decidido, ¿verdad? Pero no estaba bien definido. Ok, la palabra opuesta de decidido es indeciso, dudoso, tímido o desinteresado, ¿verdad? Hay veces que simplemente la persona no se decide a seguir al Señor, no hay interés. Hay otras cosas que le interesan más y por ellas se inclina. Ahora, definido. Definido es algo que está fijo, claro, o fijar, declarar una opinión o posición sobre un asunto, ¿verdad? Quiere decir, vamos a fijar, a declarar una posición, una opinión o posición sobre un asunto. ¿Qué tan definido puede estar un creyente cuando ni siquiera conoce las cosas que como cristiano tenemos que padecer? No está bien definido. Puede decir, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a seguir al Señor. Como le dijo aquel, ¿verdad? Señor, te seguiré a donde quiera. Estaba bien decidido. Pero ahora le dice el Señor: las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ya podemos darnos cuenta lo que cuesta seguirle al Señor, ¿verdad? Hay veces que no hay las comodidades, como creyentes no tenemos las comodidades que como seres humanos que somos nos gusta tener. Ni siquiera la solvencia económica a veces. Pero cuando uno está definido, uno está dispuesto a padecer lo que tenga que padecer. Entonces las dos cosas juntas nos ayudan a estar firmes en el camino del Señor. Nos ayuda a no resbalar cuando nosotros nos decidimos y nos definimos. ¿Qué es los sinónimos de decidido? Definido. Es explicado, claro, limpio, evidente, nítido, inconfundible. Hay veces que uno, ¿verdad?, dice: voy a seguir al Señor, pero no tiene una visión clara de lo que es ser un cristiano, de lo que es ser un seguidor del Señor. Y luego vienen las dificultades y luego dicen: dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Entonces,
ahí está el problema, ¿verdad? Por eso muchos reinciden, muchos regresan atrás, no están dispuestos a pagar el precio que se tiene que pagar. Aleluya. Lo opuesto de definido es impreciso, borroso, confuso, oscuro. Y también se traduce vago, que quiere decir, tengo más o menos una idea de lo que cuesta, ¿verdad?, servirle al Señor. Pero bien cierto, bien seguro, no está uno, ¿verdad? Si nosotros podemos estudiar, hermanos, lo que le costó a los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, podemos estar más bien definidos de lo que cuesta seguir al Señor. Aleluya. De lo que queremos hacer. ¿O será que ahora, como nos hablan de un Dios que es solo amor, ¿verdad?, y nos arrullamos en ese amor y creemos que el Señor, ¿verdad?, nos va a mimar así de la manera que nosotros a veces mimamos a los hijos? El día que viene la prueba, decimos, ay Señor, si soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto, verdad? Precisamente porque somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque Dios no nos prometió que el camino a seguir hubiese de ser de color de rosa, ¿verdad? Es un camino difícil, pero con grande premio al final. Bendito sea el Señor. Así es que vale la pena soportar las aflicciones y no reincidir, ¿verdad? No regresar atrás. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel regresando a Egipto? Nada. Le esperaba la esclavitud otra vez. Muchas de las gentes que seguían a Jesús estaban muy contentos que los sanaba, les daba de comer, multiplicaba los panes, les daba todo lo que necesitaban. Cuando les habló de compromiso, dice la Escritura que todos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando miramos el costo, al no estar bien definidos, cuando miramos el costo de seguir al Señor, ahí viene, ¿verdad?, la reincidencia. Viene el peligro de volver atrás porque no se dispone uno con todo a pagar el precio que se tiene que pagar por seguir al Señor. Y algunos dirán, bueno, es que usted lo pone muy difícil. No, es que la Escritura sí lo describe, ¿verdad? Nosotros no tenemos la autoridad de modificar lo que ya está escrito. Lo que está escrito, está escrito. Amén. Y no se puede, sí se puede, pero tenemos que pagar un precio muy alto si tratamos de modificarlo o de cambiarlo. Según la palabra que habíamos leído, dice la Escritura, hermanos, que toda esta gente salió de la tierra de Egipto, fue liberada de aquella esclavitud. Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el agua. No solamente Dios tenía la intención de mostrar su grandeza, de su poder, y destruir ahí a los que los habían, ¿verdad?, subyugado por tantos años, ¿verdad?, como esclavos, sino que también tenía un propósito, porque habiendo ya tomado una trayectoria, Dios le dio instrucciones a Moisés a regresar por otro camino y meternos en aquella encrucijada donde le quedaba las montañas rocosas a un lado y a ambos lados el mar enfrente y atrás el ejército de Faraón. Dios tenía la intención, hermanos, de darles un tipo de bautismo, porque quedándole, ¿verdad?, las aguas del mar Rojo como paredes y encima la nube. Por eso dice, ¿verdad?, que todos en Moisés fueron bautizados. Todos comieron la misma vianda espiritual. Qué privilegio haber comido el maná, ¿verdad?
Y todos bebieron de la misma roca, porque aquella roca de donde Dios les daba agua representaba a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero dice, de nada les aprovechó a ellos todas aquellas bendiciones, aquellas muestras del poder de Dios, porque no entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué no entraron? Dudaron de Dios, renegaban de las pruebas que venían en el camino. Entonces, por eso dice la Escritura que esto, en el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. No nomás ahí quedaron escritas, ¿verdad? Por nomás, como una historia, sino tienen una enseñanza para nosotros. Dice, a quienes ha alcanzado los fines de estos siglos, quiere decir a nosotros, que nos toca vivir en estos últimos tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no regrese atrás, no vuelva a sus antiguas andadas. Habiendo Dios tenido misericordia de nosotros, a veces la lucha es dura, hermano, a veces tenemos que llorar y pedirle al Señor que nos dé nuevas fuerzas. Ayer mismo hablábamos con algunos hermanos de eso. No, hay momentos que aún el hermano que parece estar más fuerte se agota, se cansa y tiene que venir delante del Señor a decirle: Señor, necesito que renueves mis fuerzas, te necesito, no me dejes de tu mano. Y de esa manera nosotros salimos adelante. Otra cosa que nosotros tenemos que mantener en mente es que ninguna prueba es enviada a nosotros con el fin de destruirnos, sino con el fin de fortalecernos, con el fin de moldear nuestro carácter. Y ninguna de esas pruebas son imposibles de soportar. Más bien dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos aguantar, sino que también dará, dice, con la prueba, la salida. Aleluya. Busquemos la salida de la prueba, no el apartarnos del camino del Señor. Aleluya, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios grande, es poderoso, y en el momento que usted clama, hermanos, ahí está el Señor presto a escucharnos. Aleluya. Hay otra cita, hermanos, que quiero que la tomemos en cuenta ahí en el capítulo 16. Verso 13 y verso 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Hay 5 cosas que nos enseña aquí estos dos versículos. Una es velada, o sea, ser vigilantes, estar alertas a las cosas que pasan a nuestro alrededor. El mundo cristiano está cambiando, las doctrinas básicas las están cambiando, y hay que estar alertas, hay que estar vigilantes, hay que estar enterados de lo que la Biblia dice. La humanidad cambia, pero la palabra de Dios no ha cambiado ni va a cambiar, es la misma. El Dios que demandaba santidad de su pueblo es el mismo Dios santo que hoy demanda santidad de su pueblo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ser vigilantes, ser firmes en la fe. O si estoy firme, no tengo mucha fe. Estar firmes en la fe quiere decir estar firmes en lo que hemos aprendido, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, estar firmes en lo que hemos creído. Aleluya. Estar definidos. Aleluya. En lo que hemos creído. Y luego dice: estar firmes en la fe. ¿Cuál es la otra? Portaos varonilmente. Pórtense como los hombres. Los mexicanos sabemos decir: pórtense como los meros machos. ¿Verdad que sí?
Aleluya. No andemos con flaquezas, ¿verdad? Pórtese como varones, fájese. Recuerdo, ¿verdad? En esta ocasión que estaba, a Pedro le sucedió, también le sucedió al profeta Elías. Bájate, le dice el Señor. Bájate. Aleluya. En ocasiones que estamos, hermano, queriendo lloriquear, ¿verdad? Porque ya no sentimos que ya no podemos seguir adelante. El Señor dice, bájate. El hermano valiente, el hermano que está firme en lo que ha creído en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el que es valiente, tiene que añadirle también otra cosita: esfuerzo. Y esforzados. Aleluya. Tiene que tener esfuerzo para estas cosas, se necesita ser esforzado. Y luego dice, todas nuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Hay gente que se esfuerza mucho, pero no ama. Es muy esforzado, pero le falta el ingrediente perfecto, que es el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la persona agrega todos estos ingredientes, hermanos, es fácil que se mantenga en la brecha, hermanos, en el camino que Dios nos ha consagrado. Y luego si vamos a Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, o sea, para que no reincidamos, para que no volvamos a nuestras antiguas andadas, aquí nos da recomendaciones el apóstol Pablo. Y les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nútranse del Señor, fortalezcanse en el Señor. Aleluya. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, vestirnos de toda la armadura de Dios. O sea, Dios tiene una armadura que nos protege a cada uno de nosotros. Y está ahí al alcance de usted, está al alcance de todos nosotros. Que echemos mano de ella es otra cosa. Aleluya. Para poder estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. ¿Quién de ustedes me puede decir una de las acechanzas? Porque son muchas las acechanzas del diablo. ¿En qué formas nos acechan? A ver, ayúdenme. Una de las formas que usted ha notado que Satanás lo está acechando. En el pensamiento, tira sus dardos ahí, ¿verdad? ¿Otra forma? Una de las... a ver. La economía. Oh, hermano, a veces cuando eso falta, nos preocupamos tanto y decimos, pues no, que soy hijo de Dios, pues. Muchas formas que el diablo nos hace modernas, ¿verdad? Doctrinitas modernas que nos las han puesto tan facilitas que a veces los que no saben se van corriendo, ¿verdad? Tras esas doctrinas y dicen, acá está mejor. Allá son muy anticuados, allá son muy extremistas, allá son demasiado rudos para presentar la palabra de Dios. Y por ahí van. Pero déjenme decirle, todas esas doctrinitas que carecen de sustento bíblico o que inclusive contradicen lo ya establecido por el Señor, no vienen de Dios. Son doctrinas que sí son muy atractivas, pero que tienen en sí un grande peso de destrucción. Más adelante lo vamos a mirar. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 12: porque no tenemos, ¿por qué tenemos que vestir toda la armadura que Dios nos ofrece? Toda esa protección. La armadura, está hablando de la armadura que usaba antes el que peleaba con lanza, con espada,
traía su escudo, traía su casco, su coraza, ¿verdad? Se protegían muy bien. Y cada uno de nosotros debemos de protegernos con toda esa armadura también. Aleluya. En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con los de la iglesia de allá que se están llevando nuestras ovejas. No es la lucha, ¿verdad?, con nosotros de la otra iglesia más allá. Nuestra lucha, dice, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No miramos ese tipo de espíritus con los que tenemos que pelear, pero hoy sabemos que sus embates son muy reales. Y vemos, hermanos, la influencia que esos espíritus tienen sobre algunas personas, y vemos cómo se preparan. Aleluya. Así es que la armadura la necesitamos también. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a buscarla hasta ponerla sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente? Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 20, 1 al 6. No sé por qué el Señor me llevó hasta esta cita. No la estaba yo buscando, pero sin buscarla de repente llegó la cita y ahora, después ya en la mañana me di cuenta por qué el Señor me la había dado. No solamente yo necesito ver los resultados de la falsa profecía, de la falsa enseñanza, las consecuencias de enseñar mal, y también las consecuencias de aquellos que reciben la falsa enseñanza. Jeremías fue uno de los siervos de Dios que le tocó predicar en los tiempos más difíciles del pueblo de Israel. Estaba en tremenda rebeldía. Dice aquí, después de estar profetizando, el profeta Jeremías, en el verso 20, capítulo 20, verso 1, dice la palabra de Dios: el sacerdote Pesur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pesur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta del superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Quiere decir, lo tomó como prisionero, lo aseguró ahí y luego también le azotó. El día siguiente, Pesur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pesur, sino Magor Misabib, que quiere decir terror por todas partes. Quiere decir, por culpa tuya Dios va a enviar terror a tu familia y a todos aquellos que te siguen. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Quiere decir, aquellos que reciben tu falsa profecía, tu falsa enseñanza, aquellos que te aceptan con tus mensajes equivocados. Dice: y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia, y los matarán a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo en todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia,
Y tú, Pesur, que era el sacerdote, el jefe ahí que llevaba tras sí un grupo de personas escuchando sus falsas profecías, sus falsas enseñanzas, y todos los moradores de su casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, refiriéndose a las personas que te escuchan, que reciben lo que tú enseñas, a los cuales has profetizado con mentira. Desafortunadamente, desgraciadamente, hoy día, hermanos, hay personas que no están dispuestos a recibir la verdad. Que la verdad de Dios, pura, íntegra, como está ahí escrita, no haya acomodo en sus corazones. Y aún en los tiempos de Jesús, los religiosos de su tiempo no querían la palabra como el Señor se las hablaba. Y les dijo, ¿verdad? Ustedes, dicen, son hijos del otro, el diablo. Porque mi palabra, dice, no cabe en ustedes. Por eso me quieren matar. Y creo, hermanos, con todo mi corazón que las cosas que quedaron escritas allí de lo que le sucedió a Jeremías están escritas allí para nosotros. No solamente le fue mal al falso profeta, le fue mal también a los que lo siguieron. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que hay gente, hermanos, que les presentan la palabra como está escrita y no la quieren. Quieren algo más livianito, la quieren endulzadita, como aquel, ¿verdad?, que va al restaurante, ¿verdad?, y pide un caldo de res, le saca la zanahoria, le saca la cebolla, le saca todo. Entonces, ¿para qué pidió caldo, pues? La palabra de Dios es palabra de Dios y tenemos que recibirla toda, íntegra como está. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Estuve viendo desde los primeros días que empezaron a anunciar la trayectoria que traía el huracán Irma, que está llegando ahorita a las costas de la Florida. Y escuchaba yo los comentarios de un locutor de radio que todos los días estaba saliendo al aire y es uno de los conservadores que empezó a criticar a los medios de comunicación que estaban anunciando, ¿verdad?, que Irma se acercaba a las costas de la Florida. Y empezó a hacer burla de ellos, diciendo que eso eran falsas noticias, diciendo que era como una conspiración de los liberales que querían no solamente impulsar la agenda del calentamiento global y todo eso, ¿verdad?, porque algunos quieren dejar esa agenda y otros la están impulsando. Y también, aparte de eso, ¿verdad?, que a los comerciantes les estaban haciendo también el favor para que la gente corriera, ¿verdad? Juan Dico se quedó sin madera, ¿verdad?, porque todos, y agua y todo se fue agotando, ¿verdad? Y pues los que viven en el negocio, pues, les va bien. Pero lo curioso fue de que después de que él estuvo a través del radio anunciando, ¿verdad?, que todo era falso, que era una conspiración de parte de los liberales y que aquí, que allá, que no era cierto de lo que se estaba anunciando, al siguiente día de que anunció y hacía burlas, estaba anunciando que el día de mañana no estaremos en el aire porque tenemos que evacuar. Se escapó por su vida. Se fue. Y dice, la siguiente semana nos estaremos comunicando con ustedes de algún lugar desconocido. Si tan seguro estaba que el huracán le iba a llegar, ¿para qué se iba?
Si tan seguro estaba que el huracán era puras mentiras, noticias falsas, ¿por qué dijo la siguiente semana nos estaremos comunicando con ustedes de un lugar desconocido? Si el huracán no iba a hacer nada, ahí mañana nos vemos allí, o pasado mañana, ahí mismo, nada va a pasar. Eso es lo que él estaba creyendo. Pero se escapó. Ahora lo están atacando como una persona irresponsable, hablando cosas que no debía haber hablado, porque ya está comenzando a llegar ahí el huracán. Y él escapó por su vida, pero hubo muchas personas que, influenciados por las palabras de él, se quedaron. Ojalá que no les vaya mal. Pero se puede imaginar cuán peligroso puede ser andar hablando cosas que no debemos de hablar. La palabra de Dios, hermanos, es clara. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla no solamente y nos amonesta no solamente allá en Jeremías, sino que también el apóstol Pedro. Si miramos ahí, en la segunda carta, ese reloj no está bien, ¿verdad? Se va la batería, simplemente se quedó atrás. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Quiero que lo vayamos leyendo detenidamente. Dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, hablando de los tiempos antiguos, así como hubo aquellos que profetizaban mentiras al pueblo de Israel y gente que les creía, que los seguía. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Algunos dicen: nunca hemos oído decir que con palabras claras negando al Señor, pero con sus hechos sí niegan, porque no parece, ¿verdad?, que el Señor los ha rescatado de donde los había rescatado. Aleluya. Y dice, ¿verdad?, que van a traer destrucción repentina. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones, quiere decir su vida libertina. El cristianismo liberal está fuerte. Miren nomás ahí cuántas barbaridades se dicen en internet. ¿Quién no lo dice? Gran número de predicadores, ¿verdad?, hablando un montón de cosas, pero que no se ajustan a lo que enseña la palabra de Dios. Y habla de ahí que muchos iban a seguir sus disoluciones, quiere decir su vida libertina, su vida liberal, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire, hermano, por causa de ese tipo de personas que creen que el cristianismo nos ha llamado a vivir una vida libertina, una vida liberal, por causa de esas personas nos critican a todos. Por ejemplo, nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, que mucha gente, después de mirar cómo se comportaba el pueblo de Dios, cómo había milagros y cómo convivían entre ellos, dice que hallaban gracia delante del pueblo por mirar, ¿verdad?, cómo se comportaban. Y mucha gente se agregaba al pueblo de Dios al mirar la conducta de ellos. Y hoy parece, hermanos, que todos somos objeto de burla, porque muchos de los que han profesado a Jesús como su Salvador y van llevando la etiqueta de cristiano, no viven la vida cristiana que deben de vivir. Y por causa de esas personas nos critican a todos. Somos burla, ¿verdad?, para mucha gente por culpa de esas personas que
Señor. que son libertinos. Vienen a la iglesia el domingo y el viernes y en la noche le dan al party, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios nos ayude, hermano. Aleluya. 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 Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese bien, muchos iban a seguir su vida disoluta, su vida libertina, su vida liberal. Y fíjese bien, porque aquí entra, ¿verdad?, el peligro de abrazar la doctrinita de la prosperidad. Que Dios es dueño de la plata y el oro. Sí, la Biblia lo dice, ya lo sé, ¿verdad? Pero Dios no quiere que seas una persona pobre económicamente. Dios quiere que seas rico. ¿Y a quién no le gusta eso, verdad? Es atractivo un mensajito de esos, ¿verdad? Pero luego, después de que te hacen creer en eso, ahora te dicen, pégale en el rostro a Satanás con uno de a 100. Que vean que tú crees en Dios. ¿Quién está dispuesto a mandar 1000? A mandar 500. Y como ya le inculcaron que esta es la manera de hacerse uno rico, ahí está. Pero es pura mercadería, hermano, porque el mensaje del Señor no se vende. Jesús nunca le predicó así, Pablo nunca predicó así tampoco. Cuidémonos cuáles son las intenciones de aquellas personas que nos están primero haciendo que recibamos aquel tipo de doctrina y después, ahora, bien, venga para acá, ¿verdad? Y que siembre, ¿verdad?, ponga su semillita de fe para que le vaya bien, o para que usted se libre de la deuda que tiene. Casi nadie de nosotros nos gustan las deudas, pero a veces por necesidad nos metemos en deudas. Hay otros que sin necesidad se meten, ¿verdad? Pero algunos por necesidad. Pero luego nos hacen creer que Dios te va a hacer libre de la deuda que tienes, pero tú tienes que poner tu semilla de fe. Tienes que mandar aquí $5,000 para que Dios te haga libre. Y lo ponen a unos ahí que según ya salieron de su deuda. ¿Saben lo que ha pasado? Muchos mandaron el pago de la casa y no pasó nada. Siguen con su deuda y ahora con un pago atrasado. Por avaricia, dice, hará mercadería de vosotros. Cuidémonos, hermano. No pretendo convertir a nadie en una persona tacaña, ¿verdad? Pero sí, no, que nos cuidemos, porque la gente, hermanos, siempre anda buscando por ahí, si no de un modo o de otro, ¿verdad?, quitarle lo poquito que tienen los demás. Bendito sea el nombre. No a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, en otras palabras, Dios está viendo, haciéndonos ver las consecuencias de vivir una vida libertina, desenfrenada, equivocada. Vamos a irnos más adelante para matar más rápido el tiempo. Habla también de las ciudades de Sodoma y Gomorra, cómo las destruyó. Y por ahí vamos. Pero ya vamos a ver el verso 14, dice, hablando de estos falsos profetas, falsos maestros. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, no se llenan, no tienen llene, seducen a las almas inconstantes
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjense bien, hermano, hoy día, hermanos, la palabra nos enseña bíblicamente en el Nuevo Testamento mayormente que hay una sola razón, una sola justificación para el casamiento. Y lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Cuál es esa razón? Jesús lo dijo en varias ocasiones, que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio, ¿verdad? Si se casa con otra y a ella les pone el adulterio. Ese tipo de fornicación se está refiriendo a la infidelidad en el matrimonio. Ahí ya no es el divorcio que viene a romper el pacto matrimonial, sino más bien la infidelidad del adúltero, el fornicario. La infidelidad de él es el que viene a quebrar el pacto matrimonial. Pero ahorita, hermano, se divorcian por cualquier cosa y se vuelven a casar. Y a veces tienen a la ex ahí, está la ex y la nueva esposa, y el otro bien tranquilo predicando ahí en la misma congregación. A veces en otra congregación, pero se da. Evangelistas que tienen sus programas de televisión y se da muy fácil. No, el divorcio está en boga ahorita. La gente se divorcia por cualquier cosa. Simplemente no se acoplaron en cuanto a la distribución de las finanzas y se divorcian. Y ahí están en la iglesia predicando, sirviendo. Personas, hermanos, de las que hemos oído, ¿verdad?, que se les ha dicho en la cara al pastor, le dice el pastor, su líder de alabanza está fornicando, está adulterando. Oh, Dios no nos mandó a juzgar, hermanito. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿O somos o no somos? ¿Conocemos la palabra de Dios o no la conocemos? ¿Estamos definidos o no estamos definidos? Lo que cuesta seguir al Señor. Aleluya. Recuerdo yo que yo mismo le tuve que decir a un pastor, mire, esa persona ha estado fornicando. Esa persona, ya vamos con ella, se ha practicado 2 abortos ya. Y ahí la tiene usted sirviendo. Oh, dice, hermanos, que tenemos que motivarlos. Usted los motiva a ellos con un cargo y ellos a quién motivan. Desmotivan a toda la congregación. Hermano, entonces es que usted no tiene amor. Tenemos amor, pero fíjese bien, usted como padre, usted nunca deja de amar a sus hijos, pero el hecho de que usted ame siempre a sus hijos no quiere decir que va a estar de acuerdo con todo lo que hacen. Cuando esté mal, hay que hacerles saber que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Hay que hacerles saber que lo que están haciendo es equivocado y que nunca vamos a estar de acuerdo con sus prácticas. Pero jamás podemos decir, ¿verdad? El amor me obliga a quedarme callado. El amor me obliga a decirle, sígale adelante, mi hijo, nomás no deje de congregarse, ¿verdad? No deje de ir a la iglesia. Siga haciendo sus pecados. Sigas escondiendo detrás de la Biblia. No, eso no lo dice la Escritura, ¿verdad? Son cosas que nosotros vamos aprendiendo de aquí, de allá y de más allá. No hay manantial de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice la Escritura, seducen a las almas inconstantes.
inconstantes, no al que es constante. Arrastran al inestable, al descontento, al que no tiene bien definido su camino, al indeciso. Aleluya. Solo las almas inconstantes son las que arrastran. Saben bien, como dicen por ahí, un dichito, ¿verdad? Sabe bien la zorra en el palo que se trepa, ¿verdad? En una ocasión me dice un hermano, ¿sabe que me invitó el pastor fulano de tal a que vaya y predique allá? ¿Está bien? Dígale al hermano que sí, que sí, está bien que vaya, pero que él me hable a mí. No lo voy a regañar, no le voy a decir que no lo dejo ir. Pero esa persona tiene que aprender a respetar los demás ministerios. Aleluya. Si tiene ganas de nuevos pescaditos, pues que vaya a tomar, que los instruya. ¿Por qué se anda queriendo ahí del agarradero nomás? Gloria a Dios, aleluya. Y dígale que me hable, que sí, que está bien que vaya, pero que me hable, para que aprenda a no brincar a los líderes, a los pastores. Nunca me llamó, porque las intenciones no eran de estar bien con los demás pastores. Las intenciones es jalar de donde se puede para formar su pueblo, ¿verdad? Su grupo, su ranchito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo digo, hermano, que si usted está dispuesto a fincar su casa, está en todo su derecho, puede hacerlo. Pero no quiere decir que va a ir a desbaratarle la casa al vecino para hacer la suya, a robarle las cabras de allá, ¿verdad? No, hágala con material que usted busque. O al menos que se agrega o llegue a un pastor y le diga, hermano, ¿sabe qué? Estoy en tal lugar y estoy batallando. No puede ser que nos puedan apoyar. Ustedes que ya están ahí como iglesia, que tenga un músico por ahí de sobra, que nunca sobran, pero alguien que pueda ir con nosotros a apoyarnos. Si las cosas son así, ¿cómo no, hermano? Y preguntamos a ver qué hermano, ¿verdad? Quiere ir allá a apoyar a esta obra nueva que está comenzando. Pero escondidas, en lo oscurito, muy diplomáticamente, pero se está haciendo. Óigame, alertas, vigilantes. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice, han dejado el camino derecho. Son personas que un día caminaron por el camino derecho. Como Balaam, era profeta de Dios, pero se extravió por otro camino. Han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual dice, amó el premio de la maldad. En el verso 17 dice, estos son, hablando de los falsos maestros, falsos obreros, estos son fuentes sin agua. ¿Usted ha llegado en alguna ocasión a donde creyó que había agua, muerto de sed, y llega y ya encuentra seco el ojito de agua? ¿Cómo se siente? De nada sirvió, ¿verdad? ¿Y qué tal si se lo llevaron para allá y creyendo que allá había fuentes de agua viva y al último se andan muriendo de sed? Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y dice, oh no, nomás Dios nos puede disciplinar, pero no, aquí usted dice que están destinados ya para densa oscuridad y para siempre. Dice, hablando, dice, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Sabe bien lo que le gusta al ser humano, sabe bien lo que le gusta a la carne. Dice, y de disoluciones a los cuales,
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En otras palabras, personas que habían escapado del pecado, ahora los seducen. Ahora se los llevan, los arrastran y les hacen ver, ¿verdad?, que el cristianismo no es tanto como se los presentamos aquí, ¿verdad? El cristianismo es algo más divertido, algo más de entretenimiento, y que por aquí y por allá, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Aleluya. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, les prometen libertad. Oh, sí, hay salvación aquí, ¿verdad? Y no tienes que hacer nada, simplemente di que Jesús es tu Salvador. Y nada más tienes que hacer. Vive como sea. Pero dice que ellos mismos son siervos de corrupción. Ni siquiera ellos mismos son salvos, los que están enseñando así. Aleluya. Porque dice que el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Necesita un libertador, necesita un salvador, necesita volver al camino. Necesitamos no reincidir, no regresar a nuestros antiguos andadas. Fíjese bien, el verso 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque ahora conocen, simplemente no quieren vivir lo que conocen. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Quiere decir reincidir del santo mandamiento que les fue dado. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Usted ha visto un perro comerse su propio vómito? ¿Usted se atrevería? ¿Quién de ustedes se ha vomitado alguna vez? ¿Sí? Mayormente aquellos que le hacían mucho a la tomaderita. De vez en cuando, ¿verdad? Por ahí se nos pasaban las copas y queríamos aventar hasta el hígado. Qué asqueroso se ve eso, ¿verdad? Bueno, así de asqueroso se ve el reincidir, el regresar atrás. Un puerco que no está bien bañado, que anda ya sucio, pues ahí se mete algo, no se nota, ¿verdad? Pero ya cuando está bien jabonadito, bien lavadito, ¿verdad? Güerito se mira, hasta color de rosa se mira. Meterse otra vez al lodo, qué mal se mira, ¿verdad? Un pecador, hermano, que está continuamente practicando el pecado, que sabemos que es pecador y continuamente está practicando el pecado, no llama la atención. Pero alguien que conoció, hermanos, del Evangelio, y ahora regresar atrás es horrible. Y déjame decirle, y hay muchos allá dispuestos a ayudarte a regresar atrás, con sus doctrinitas livianas, con sus doctrinitas comprometedoras, atractivas, algunas. Pero déjeme decirle, usted ha conocido la verdad. Aleluya. Y somos responsables por ello, porque ya la conocimos. Aleluya. Así es que no cambie lo primordial que Dios nos ha dado por algo ya contaminado, hermano. Hay doctrinitas allá que mayormente a la juventud les agrada. Ahora también algunos viejitos también nos gustan las doctrinitas así livianitas, ¿verdad? Sin muchos compromisos. Pero
Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Su palabra sigue siendo la misma y no vamos a cambiar el mensaje, porque si lo cambiamos, somos responsables delante de Dios. A nadie vamos nosotros a presionar a que viva la palabra de Dios, pero los resultados están favoreciéndonos. Si usted sigue al Señor, el bien es para usted mismo. Y si usted decide no seguir al Señor conforme la palabra de Dios le dice, el mal no es para el que le predica, al menos que yo le esté predicando equivocado. Entonces yo me estoy acarreando mal también para mí. Pero si usted decidió, se le presentó la palabra de Dios, usted decidió vivir otra forma de vida, entonces el mal es para usted. Entonces, ¿qué es la recomendación ahora del apóstol Pablo? Capítulo 3, ahí mismo en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, porque no ha dejado el tema el apóstol Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, de antemano ya estamos advertidos, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esto? Estamos ya advertidos, estamos ya informados del peligro que está a nuestro alrededor. No nos dejemos arrastrar por el error de otros. Más bien, si puedes hacer algo para corregir el error de aquel, hazlo. Párate, valiente. Como aquella joven que servía en la casa del rey. Cuentan que esta jovencita, pues muy bien parecida, que le caía muy bien al rey, un hombre ya casado, ya grande, aunque la muchacha tenía novio y de su edad, nada más que no era rey, ¿verdad? Era un simple servidor también. Y acá le mandaba sus mensajitos el rey cuando no miraba a la reina, ¿verdad? Le mandaba sus mensajitos. Y pues ella no le contestaba nada hasta que un día, bueno, pues, ¿qué está pasando? Le dice a la muchacha, ¿verdad? Y le dice ella, señor mi rey, es que yo no entiendo su lenguaje. Dice, ¿cómo el lenguaje del otro si lo entiendes? Oh, dice, es que él es un simple servidor, ¿verdad? Es que las palabras de un rey, dice, solamente la reina las entiende. Si quiere, voy y le pregunto a la reina para que me las interprete. Dijo el que escribió esta anécdota, dice, yo preferiría que la Biblia no tuviera el Salmo 51, pero que Betsabé hubiera tenido la valentía de esa joven y le haya dicho sus verdades al rey. Sí sabe lo que dice el 51, ¿verdad? El Salmo 51 se refiere con Betsabé. Yo creo, hermano, que nosotros tenemos que ser valientes. Aleluya. Ay, pero es que el otro tiene tantos doctorados, no le puedo decir, hermano, no se necesitan muchos doctorados para hablar la verdad. En una ocasión alguien me quiso, oh sí, de que sabía, mire la cabezota así de grande, de tantas cosas que sabía. Y me quería sacar de mis casillas, me quería meter a hacer un negocio, que porque un padre cristiano dice que no provee para sus hijos, viene a ser peor que un infiel. O sea, dándome esa cita para jalarme y meterme en su negocio. Le dije, ¿a qué horas usted le iba a pedir yo para darle de comer a mis hijos? ¿Me ha visto a mí pidiéndole al welfare para darle de comer a mis hijos? No.
Digo, entonces, ¿por qué me acusa de ser una persona irresponsable? Que no le doy de comer a mis hijos. No, es que usted tiene que dejar, no, le digo, la Biblia dice así y así. Y le saqué a Timoteo. Bueno, Recio. Dice que usted es una persona muy cerrada. No, le digo, usted se ha cerrado por la avaricia que trae usted en su corazón. Usted se ha cerrado a la verdad. Su mente lo único que puede ver es dinero, 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 dinero. A mí la Biblia me enseña, ¿verdad?, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y usted viene a quererme interpretar la Biblia. Óigame, era este hombre era obispo. Tenía bajo su cuidado un montón de pastores de habla inglés. Pero me quería enredar y yo como pude, me defendí, ¿verdad? Como gato panza arriba, pero le digo, conozco la palabra, yo sé lo que la Biblia dice. Él tenía mucha escuela, mucha letra, pero me estaba hablando la escritura, me la estaba torciendo. No podemos dejarnos llevar por la palabrería de una persona. Aleluya. Si conocemos la verdad, vivamos la verdad. Defendámosla. No hay necesidad, hermano, de tener tanta elocuencia para defender la palabra de Dios, para saber lo que la Biblia dice, para saber cómo debo de conducirme, para estar bien definido. ¿O estamos nomás decididos? ¿Está definido? ¿Sabe bien lo que cuesta ser cristiano? ¿Sabe usted lo que cuesta? Aleluya. Padecer como cristiano. Dice un dicho en inglés: párate firme por la verdad, aunque te tengas que parar tú solo. Gloria a Dios. Aunque la mayoría se vaya por camino equivocado, tú sostente en la verdad que has conocido. Porque al final Dios va a bendecir tu vida. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.